es lo que hago, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, y tú ni siquiera tienes tiempo de escuchar al Padre. Día a día, yo creo que el hacer muchas cosas al mismo tiempo puede ser mi mayor punto de distracción. Para mí, personalmente, bueno, siendo bien honesto, justamente hoy el apóstol compartía algo que me tocó y hablaba de la confianza en Dios. Yo creo que ese ha sido mi tema personalmente, o sea, de que yo vine a los caminos, de genuinamente, y yo creo que es el de tema de todo creyente, ¿verdad? Pero quizá en mi personalidad es bien de planificador, y me gusta planificar de aquí a, qué sé yo, la semana, por así decirlo, pues, en micro, ¿verdad? La semana, pero también yo estoy pensando ya 5 meses adelantado, o el año que viene, o 10, o sea. Mi amor, entonces, él se prepara para correr maratón. Una gente que planifica se puede preparar y que, ¿cuántas veces yo tengo que correr al año para correr ese maratón al final? 16 semanas para hacer. Oye, mira. Exacto. Entonces, o sea, esa es mi mentalidad y así soy yo, y entonces... Los Polo TV. ¡Odio! Traigo un mensaje de vida y salvación para corazones Es el lugar donde puedes abrazar la seguridad de Dios. Sin esperanza, sin dirección. Señores, hoy estamos aquí para desglosar uno de los temas que al inicio habíamos dicho que en lo adelante íbamos a poder hablar, íbamos a poder conversar. Y hoy, con nuestro súper invitado Ari y nuestro líder Ángel, vamos a poder desglosar acerca de las distracciones y lo que pueden hacer en nuestra vida diaria, en nuestro corazón, en nuestra relación con papá y en todo lo que somos. Amén. Así que... Amén, amén. No, las distracciones es un tema que creo que a todos la mayoría del público que nos escucha, yo creo que son jóvenes. Y yo creo que es importante early on, como temprano, en tu caminar con Dios, uno poder determinar cuáles son esas cosas que te pueden no solamente distraer, pero lo que conlleva la distracción, desviar. Porque creo que, por ejemplo, la NASA, hay proyecciones de la NASA que cuando miden, cuando van a lanzar un cohete, digamos, a la Luna, van a enviar a un astronauta, si se desvía por 1 milímetro a la cantidad de distancia que llega ese cohete, a esa distancia, no va a ser simplemente 1 milímetro. O sea, van a haber muchos kilómetros, muchas millas de diferencia donde tú estabas supuesto a llegar. Entonces, por eso es importante uno saber cuáles son las cosas que uno quiere lograr. Y en lo personal, algo en lo que yo estoy trabajando. O sea, alguien ahí que me ha propuesto algo muy interesante de un plan de varios años en el futuro y yo estoy trabajando en eso. Me interesa, pero es algo importante que uno tiene que saber, que organizarse, pero conlleva mucha responsabilidad y a la misma vez a veces consejo, y para eso es que estamos aquí en Safe Space, para hablar y poder tratar esas cosas. Dele, Team Barba. Totalmente. Porque si usted no tiene barba, no puede estar en este... Ay, no. Eres mi bueno. Segundo todo lo que ustedes han dicho, porque al final se trata del propósito de Dios, ¿verdad? Porque una persona, cuando está distraída, o sea, al final hay un objetivo, y el objetivo sería esa persona cumplir el propósito de Dios para lo que fue creado. Entonces, si estamos distraídos y el Señor quiere usarnos como colaborador de Él para su propósito y no estamos enfocados en lo que Él quiere, ahí entra la distracción. Entonces, la distracción juega un papel importante en el propósito de Dios. Si un instrumento de Dios, en este caso nosotros, estamos supuestos a hacer algo y no lo hacemos por estar distraídos, entonces... es importante, como Ángel decía, que identificar cuáles son esas distracciones temprano para poder, si se quiere decir así, usando ese mismo ejemplo del misil, dar en el blanco. Yeah. Exacto. A mí en verdad me encantó la forma en la que Ángel empezó, porque me lleva a la primera definición que encontramos cuando decidimos buscar qué es una distracción. O sea, cómo nosotros podemos encajar, entender, definir distracción. Y la manera de tú decirlo fue un ejemplo perfecto para eso, que es literalmente mover tu atención completa de una cosa para enfocarte en otra. Verlo de esa forma, identificar que no solamente muevo mi atención de algo, sino que
en el trayecto de mover mi atención en algo pasó algo incluso muchísimo mayor grande. que simplemente dejar de mirar a un lugar para mirar a otro, sino que en ese proceso de ya no me enfoco en esto, ahora estoy en aquello, mucho se perdió en el proceso, mucho se desvió en el proceso. Exacto. Y esas distracciones que nos impiden ponerle atención a lo verdaderamente importante, que como decía Ari, o sea, al final es cómo estamos caminando conforme al propósito del Padre. Y eso es lo que pasa en ese proceso de desviación de nuestra atención, en ese proceso de distracción. Me distraigo, pero al final yo creo que eso no es lo más importante. Siempre es más importante como que cuál fue la raíz para distraerme y al final la muerte que se va a producir de la distracción. Exacto. So, en verdad eso fue perfecto como para Sí, que poder, encajó para muy poder bien. explicar esa parte y tomar en cuenta cómo la distracción no solamente nos roba de estar presente, pero sobre todo nos aleja del cometido que tenemos como meta. Sí. Y en esos términos también, para llegar directamente a qué es una distracción, ¿verdad? So, cuando nosotros fuimos chequeando en el diccionario, ¿verdad? En inglés, a thing that prevents someone from giving full attention to something else. So, algo que impide que alguien preste toda la atención a otra cosa. So, cuando tú te distraes, como me están distrayendo. Como me están distrayendo al propósito. Eso Me es lo están que pasa distrayendo. cuando usted es distraído. Se estaba saliendo un ching ahí. En esos términos, cuando nosotros damos nuestra vida a Jesús, ese siempre tiene que ser el bullseye, ¿verdad? Ese siempre la meta, donde nuestros ojos siempre tienen que estar enfocados, porque si no, como el misil, se puede ir 1 milímetro para el otro lado y la cosa se va por otro lado. Otra definición es a diversion or recreation. So, una diversión o recreación. So, esto va ahí en uno de los temas que también quería preguntarles a ustedes, que ¿qué es cuando una distracción, que muchas veces puede ser algo que nos gusta? Algo que nos llama la atención, algo que quizá antes de nosotros llegar a Cristo fue algo que fue una gran parte de nuestra vida, algo que tomó mucha de nuestra atención, pero ahora que estamos caminando con Cristo, entendemos que eso nos está desviando del propósito, como estaba diciendo Ari, que Él tiene entendido para la creación de nosotros, para nuestro propósito. Yo creo que es cuando uno, por ejemplo, llega a los pies de Jesús, o digamos que tú... Porque Jesús viene siendo como un paradigma nuevo en tu vida. Y un paradigma es como... Algo misterioso y escondido. No solamente eso, sino que también como el punto angular de donde tú tomas tus decisiones. ¿Tú me entiendes? O sea, digamos que tu paradigma es que toda tu familia es pobre. Tu paradigma es que tú siempre vas a ser pobre. Entonces el Evangelio viene y te dice, la respuesta para la pobreza es el Evangelio. ¿Tú me entiendes? Entonces tu manera de pensar va a cambiar dependiendo de ese paradigma. O sea, que es lo que tú me estás dando. Entonces, cuando tú vienes al Evangelio y empiezas a conocer de Jesús y lo que tú dices, tu paradigma cambia y las cosas que te llamaban la atención antes de tú conocer a Jesús no pueden ser las cosas que te van a guiar ahora, que te van a mover. Que te guían. ¿Tú me Me gusta entiendes? esa diferencia de Exacto, palabras, ¿verdad? exacto. Porque no es que no te van a gustar, es que no te puedes dejar guiar de ellas. Exacto. Porque, por ejemplo, un joven que viene a los pies del Señor y antes era mujeriego o tenía mucha novia, como pasa muchas veces. Cuando viene y conoce al Señor y empieza a conocer lo que dice la palabra, cómo tú debes manejarte con las muchachas, cómo Dios la ve, cómo tú como hombre de Dios debes de verla. Entonces, no es que te dejen de gustar las mujeres, no es que tú vas a dejar eso de lado, sino que tú entiendes que hay un parámetro, hay un tiempo, hay un lugar, hay consecuencias que conllevan las decisiones que tú tomas al tú acercarte a una muchacha con una intención de que te gusta, que te llama la atención. Entonces, si tú dejas que eso que te gustaba antes, que te dominaba, siga dominándote, tu manera de actuar, tu paradigma no va a cambiar. Entonces, si te gusta X, digamos, y llega Jesús, tu paradigma no va a ser lo que te gustaba antes, sino que tu paradigma va a ser Jesús y lo que Jesús dice.
acerca de La eso. palabra. Y tú sabes decir, bueno, esto me gusta, pero no es tiempo. O sea, o no es, o no es el momento, no es el lugar. Sino tu manera de ver exactamente cómo las cosas cambian. La perspectiva. Yo creo Sí. que eso añade mucha importancia, el hecho de que no es el tiempo. Ajá. O sea, la misma palabra habla de que todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Y tomar en cuenta de que hay cosas, porque ese ejemplo que tú pusiste es algo que requiere la renovación de nuestra mente, de nuestro carácter, que es algo que regularizar. Pero muchas veces las cosas que a nosotros nos gustan se esconden detrás de cosas que parecen ser buenas. Yeah. Y yo hablaba, por ejemplo, con Crisalis y ella me daba un ejemplo buenísimo. Tú puedes compartirlo acerca de los libros. Sí, claro. So, estaba teniendo una conversación con otra joven también de esto mismo, del sentido de que para mí, antes, leer, más como en la secundaria que cuando fue de verdad que yo me eché fundía en los libros, pero yo me llamo un hopeful romantic, amo el amor. So, los libros, siendo que es... ¿Eh? Ah, Finísima. Amo Amo el el amor. amo la... Odio. Eso, pero eso, ese es otro tema, es otro tema. Pero sí, algo que yo nunca he tenido problemas en la escuela, pero uno de mis... Dios te bendiga, mija. Amén. Amén, no, de verdad. Pero una de las cosas eran que yo era la primera en acabar todo mi trabajo, pero era para yo poder sacar mi iPad y leer. Yo me acostaba a las 3 de la mañana por no dejar un libro y leer otro capítulo, porque me decía uno más, tengo que saber qué pasa, tengo que ver. Y me levantaba a las 6 de la mañana queriendo seguir. Pero ahora, ¿verdad? So, una de las cosas que nuestro apóstol también no habla es también de no llenarte de demasiada información, pero también saber que abre ciertas puertas en tu vida que tú no necesitas abierta ahora. So, también yo determinar qué tipo de libro yo puedo leer, qué tipo de información yo puedo estar llenándome a mí y mi espíritu, porque la forma en que mi mente trabaja, yo retengo todo. Es posible que yo no te lo pueda decir en ese mismo momento, pero 1 año, 3 meses, cualquier cosa, nosotros comenzamos a tener una conversación y yo te puedo decir, me viene algo de ese tema, que yo leí, que esto, yo a veces ni te puedo decir de dónde me vino, pero lo sé, yo sé que lo sé, que lo sé. Tú lo puedes buscar y lo encontramos. Ella sabe que Mucho lo sabe. sé. Pero sí, es una de las cosas que bien temprano en mi caminar con el Señor fue el discernimiento, el yo poder discernir qué es bueno, no en mis términos, pero en los términos que dice Dios, ¿verdad? So, hasta en el tema de eso, como, de los libros románticos, yo tuve que chequear qué libro... Acá 50 sombras. ¿Usted entiende? Hay Ella tuvo que ciertos libros evangelizar el Amén. librero de su casa. que hay que... Evangelizó el librero. Yeah, tú sabes. Hay que alinearse. Y tengo un testimonio que tú me trajiste de regalo unos libros y yo te dije, No. está muy bonito el título, pero creo que no es Es peligroso. No voy a Es agarrar, peligroso. No voy a agarrar eso si me puede dañar. Sí. cogido y te devolví. Sí, exacto. So, es algo que yo me como los libros. Like, si yo tuviera el tiempo, que ahora mismo de verdad no lo tengo, yo me puedo sentar y comerme un libro de 300 páginas. Ahí, como si nada. Por si en el país de ustedes no se come libro, eso significa que ella tiene la capacidad de leer un libro completo en una corta cantidad de tiempo. Exacto. Y eso es algo que yo he tenido que ir caminando, reajustando y también siendo menos recta conmigo mismo, porque si yo comenzaba un libro, lo tenía que terminar. No importaba la hora, yo tenía que saber qué era lo que estaba pasando. Yeah. Pero ahora también en los diferentes temas que estoy tratando, en libros más que me edifican en mi caminata con Dios, en mi perspectiva de cómo yo puedo hacer y cómo yo puedo pensar y cómo yo puedo ser. Pero un pensar erróneo es que cuando tú llegas a los pies del Señor, ¡chua! Te acabaste, eres completamente diferente, nada de lo mismo. Sí, eres una nueva criatura, pero es algo que tú tienes que renovar tu mente todos los días. Saber, Romanos 12:2. Yeah. Yo creo que una de las distracciones que nosotros más podemos vivir en el día a día
es el hecho de no tener los límites necesarios. Boundaries. The lack of boundaries nos Yeah. puede llevar a un lugar en el que constantemente hago cosas, digo sí cuando no debo decir sí. A veces incluso se ve como decir no cuando tenías que decir que decir no. sí. Participar de conversaciones, de lugares, de eventos que tú no podías, que no era el tiempo, porque volvemos a lo mismo. El tiempo también influye mucho en cuando algo puede considerarse distracción o no. Yeah. Hay tiempos donde Dios sí te manda a leer y te dice, métete en Sí, este libro, métete en la palabra, métete aquí. definitivamente. Pero hay tiempos donde Dios te dice, es un tiempo de fundir más, de venir más a mi presencia a través de la oración. Otra vez se puede ver como que vamos a prepararte, o sea, yo quiero revelarme a ti a través de la preparación de mensajes. Puede verse con el tiempo en comunidad. Y yo sé que Ari tiene muchos ejemplos que puede añadir a nosotros de distracciones que pueden pasar en el diario vivir y pueden verse leves, como esas cosas que te gustan, tú tienes hobbies espectaculares. ¿Cómo eso que a ti te gusta puede de repente verse como una distracción muy significativa en tu vida? Una de las cosas que puedo como recordar fue que en HSU, por ejemplo, hicieron una pregunta en la conferencia de jóvenes del año pasado. Alguien hizo una pregunta bien puntual que se relaciona con eso de cómo yo vengo a Cristo, ¿verdad? Yo lo veo así, como que tú vienes con una mochila a este nuevo camino. Hay cosas en esa mochila que tú vienes como persona, ¿verdad? Cosas que te gustan. Y hay cosas dentro de esa mochila que te van a ser útil en este caminar y hay cosas que no te van a ser útil. Yeah. Y ahí viene el discernimiento que el Espíritu Santo te va a dar, o sea, para tú entender cuáles son las cosas que te van a ser útiles en ese caminar y cuáles no. Y una de las cosas son nuestros gustos, las cosas que ya, si se quiere decir, hábitos, qué sé yo, profesión, etcétera, etcétera. Entonces esa persona preguntó que si yo tenía que dejar el deporte para seguir en ese caminar. Y eso fue algo, algo que a mí personalmente como que, wow, muy puntual, porque quizá es una pregunta legítima de esta generación. Como que si alguien quiere ser un basquetbolista profesional, quiere llegar a la NBA, si alguien quiere llegar a la NFL, y específicamente esa persona preguntó sobre el fútbol. Yo tengo que dejar el fútbol ahora que soy cristiano. Y yo recuerdo el pastor Joseph le dijo como que no, es algo que incluso ese será tu círculo de influencia. Sí. Y ahí traigo otra vez el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios para esa persona es porque ese será el círculo de influencia de esa persona donde Dios va a ser glorificado a través del deporte. Entonces, en mi caso, quizá mi profesión, quizá mi hábito de correr y todo eso, yo pertenecía a un grupo de correr y eso. Entonces, yo ahí soy, si se quiere decir, el cristiano ahí. En mi trabajo soy, si se quiere decir, el cristiano. Entonces, le pasa a cada uno de nosotros, en nuestro círculo de influencia, somos la persona que va a llevar el evangelio. Y no necesariamente, como bien dice el apóstol, muchas veces, hay veces que ni siquiera tú tienes que hablar para predicar. Yeah. Tu estilo de vida va a reflejar el evangelio. Entonces, con las distracciones, bien como decía Crisali, o sea, hay que usar el discernimiento. Hay cosas que son útiles. Quizá también cosas en una temporada nos sirvieron, pero quizá en otra no. Ya, si se quiere decir, maduramos en esa área. Ahora, como bien decía Melody, o sea, quizás a un tiempo donde el Señor demanda de mí más lectura de la palabra. Hay otro tiempo que el Señor, ok, ya todo eso que tú has leído, ahora vamos dalo. a aplicarlo. Exacto, Vamos a aplícalo. Y dalo. Aplícalo. Y entonces, cosas como esa, cómo discernir en qué temporada tú estás para saber que si tú no estás haciendo lo que tú tienes que hacer en esta temporada de tu vida, es una distracción. Vamos a verlo así. Exacto. Por ahí me voy. Si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer, pero para nosotros, o sea, ¿dónde viene el estándar de lo que tengo que hacer? Eso es lo que tenemos que asegurarnos de tener definido correctamente. Dime, Ángel. ¿Sabes qué? Cuando ahorita que se le estaba hablando acerca de cuando tú te conviertes y empiezas a buscar al Señor, digamos que tú tienes 35 años. Tienes 35 años y te conviertes y el Señor te llama y todo. Tú tienes 35 años viviendo de una manera. Yeah. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que todos cuando llegamos a los pies del Señor, ok, acepté al Señor, now what? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué ¿Tú me hago? entiendes? ¿Por dónde empiezo? Y Roosevelt y Oscar mencionaron ahorita Romanos 12:2, renovado nuestra mente, tú me entiendes, la metanoia, todo eso. Pero eso es necesario cuando tú tomas primero la decisión de renovar tu mente. O sea, tú tienes que sacar información y meter información nueva. Es de ¿Tú la me persona, entiendes? una persona. Depende de ti, de las cosas que tú haces, de las cosas que tú hacías. Y que tú necesitas.
Eso va ahorita, también ahorita, cuando mencionábamos las cosas que nos distraen, lo que nos gusta, lo que estamos hablando ahora. Hay cosas que nos gustan, pero ciertamente sabemos que ahora no nos conviene. Sabemos que Yes. todo Y es lícito. ahí cuando la palabra dice todo, Todo me es lícito, lícito, pero no todo me conviene. Uno Ajá. tiene que poder tomar la decisión de decirle no. Y al principio, por ejemplo, de mi caminar con el Señor, lo primero que casi me detiene de yo tomar la decisión y ir donde mi pastora para que orara por mí y eso, fue el yo pensar en lo que yo hacía con mis amigos y el círculo de amistades que yo tenía. Yo decía, pero esta gente saben que yo era casi un delincuente. Yo no atracaba y mataba por unos días su vaina. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo yo le voy a predicar a esta gente? Porque esta gente me conocen, saben quién yo soy. Y la cosa es que el Señor ahí trabaja contigo para darle testimonio a esa persona de lo que Exacto. hace, a una persona que se entrega completamente y cambia, tú sabes. su Y tú manera sabes de que eso vivir. me hace pensar que la distracción la podemos estar simplemente pensando como alguna cosa, o sea, como la distracción que me va a causar pertenecer a un grupo de correr que no me deje a la iglesia los domingos o tener mi teléfono en la mano, pero lo que tú dices me lleva incluso a pensar la distracción que pueden causar nuestros propios pensamientos Yes. si no estamos completamente rendidos al Padre. O sea, aparte de la renovación de la mente, es poder también entender que muchísimas veces la distracción va a venir desde adentro. Yes. Me recuerda algo bien como simple del otro día, que yo decía, cuando yo quiero procrastinar, yo procrastino de buena manera. O sea, mi procrastinar no Ya es de que duro. yo me voy a sentar aquí, yo no voy a hacer nada. O sea, no, yo me pongo a limpiar la casa. Yo limpié un bombillo el otro día, que nadie en mi casa había visto, y me tuve que subir en un banco para limpiarlo. Pero en ese momento me di cuenta que eso no solamente estaba pasando porque yo estaba procrastinando el no hacer una tarea, sino que hasta estaba pasando cuando yo me sentaba a leer la palabra o a hacer el devocional de la mañana, que puede hacer hasta guiado. Y me daba cuenta que así mismo como yo permití una distracción con completar una tarea de la universidad, la distracción también venía con pensamiento tan simple como, espérate, le tengo que mandar un mensaje a fulanita porque esto hay que completarlo hoy. O sea, la distracción a veces se ve en forma de aquellas tareas que tengo que cumplir, que son mis responsabilidades, pero que en ese momento yo permito que mi propio pensamiento no se alinee al presente, a lo que estoy viviendo, a lo que estoy demandada de hacer. Y algo con eso que me viene a la mente ahora y lo tenía apuntado, que cuando tú no estás haciendo lo que estás supuesto a hacer, ahí es que viene, quizá el enemigo usa ese momento para esa distracción, Sí. Para desviarte venderte del algo propósito. mejor. Yeah. Y, por ejemplo, David, That's really good. Cuando hay Cuando- a Besabea. Yeah, that's exactamente, really good. ajá. él, Él estaba supuesto a estar en guerra. exacto, Y porque estaba en su casa disfrutando y paseándose por arriba. Vio estaba ahí ella. fue que que, no debió ver, porque si él había estado en la guerra, no hubiera visto eso. Y eso no había acontecido. porque los reyes van a la guerra. Yeah. Y él Era decidió... tiempo de guerra. Exacto, en los tiempos de guerra, y eso incluso en los tiempos medievales, eso es historia. Eso da seguridad al pueblo, que el Exacto. rey está con nosotros, o levanta sea, la que vamos a moral. pelear. Y eso Pelear. el rey siempre iba adelante. Y no sé si usted ha visto esa, a mí me gusta El Señor de los Anillos, que el rey es que va adelante, entonces antes de una artillería de este lado y una artillería de este lado, el rey hace una marcha y todo. Sí. Todo eso le tocaba a David. Exacto. Sí. Y escucha esto. Es malo estar descansado en su rey, en su casa. Eso se No. ve chévere, ¿verdad? Pero hay tiempo para todo. Exactamente. Ahora, Exacto. se convirtió en malo porque no era el tiempo para hacer eso. Yeah. Exacto. Entonces, en Dios, ahorita tú tocaste ese tema de que según quién, ¿Cuál es el estándar? Yeah. cuál es el estándar. En Dios, entonces, las distracciones es todo que me aleje en un momento determinado de lo que Dios espera de mí. Exacto. Llámese lo que sea, ya sea hacer deporte, ya sea un Exacto. trabajo que yo tenga. Si en ese momento ese trabajo está volteando mi mirada de lo que Dios espera de mí, es una distracción de muerte. De Así muerte. mismo. Mira, ahorita Oscar mencionó Mateo 16. Yo tenía algo en Mateo 16, donde dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Su alma. Y la cosa es, cuando tú no solamente dejas de hacer lo de Dios, porque digamos que hay gente que hace lo de Dios y lo de Dios es servir en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia nosotros, como el modelo de Jesús que tenemos grupos, somos líderes y todas esas cosas.
Pero no solamente eso es algo que nosotros hacemos, pero lo que en verdad vale es nuestra relación íntima con el Señor. Exacto, en Totalmente. ese lugar lo secreto. lo que nadie ve. Entonces, aquel que gana el mundo y pierde su alma es aquel que se desenfoca de su relación primaria con Dios íntima. No de la cosa que él hace, porque hay momentos, digamos, en el que yo tal vez no voy a poder ser un líder de jóvenes de grupo. Tú no vas a poder ser un líder de grupo de jóvenes. Pero tu relación con Dios debe de permanecer constante. Ser hijo hija ¿Tú me siempre es entiendes? el primer llamado, el Independientemente más de la importante. función en la que tú estás dentro de la iglesia. Pero cuando tu foco te mueve de mantenerte íntegro con Dios en tu corazón y enfocar solamente las cosas que tú, por ejemplo, te van a beneficiar X o Y en tu trabajo, en tu carrera. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos evangelistas? Todos tienen su lugar. ¿Tú me entiendes? Sí. No todos vamos a cumplir las mismas funciones, no todos vamos a hacer lo mismo, pero todos sí estamos llamados a tener una relación con Dios íntima Sí. que nos va a llevar, porque la victoria privada son las que te impulsan a la exaltación pública. Yeah. Entonces, Definitivamente. aunque tú tengas exaltación pública y la gente te vea, de nada te vale si al final el Señor dice, apartado de mí, nunca Exacto. conocí a hacedores de maldad. Yeah. ¿Tú me entiendes? Porque la gente te veía, tú hablabas bien, pero en tu intimidad, Yo no, no te era un conocía. hábito. Tú sabías hacerlo. Yeah. Tú sabías hablarle a la gente. Tú sabías hablar con la gente. Tú sabías llegar a las emociones de la gente. Tú cantabas bonito. Tú danzabas. Tú hacías todas las cosas que eran buenos, pero en tu corazón Dios sabía tu intimidad. Exactamente. Y Dios no estaba contigo cuando tú perform. Tú hacías, pero tú no Yeah. eras. Wow. Yes. Es que en la Wow. intimidad es que tú ganas la autoridad para poder ejercer en lo público. Exacto. No sé, la parte de que Dios no deja a sus hijos en vergüenza también viene con el trabajo de lo que yo le permito a él hacer en ese lugar seguro, en lo privado. Pero Dios no puede moverse si nosotros constantemente permitimos que hayan cosas que nos quiten el enfoque, que vengan distracciones, que nos muevan la vista de él. Y para hacerlo práctico, porque a mí me encanta hablar de ejemplos prácticos. Ya decíamos como, por ejemplo, Ari, su hábito es correr. Y digamos que puede volverse una distracción si el correr está pasando los domingos que él debe estar, a la hora que él debe estar en la iglesia, por ejemplo. Exacto. Día a día, ¿cómo se puede ver la distracción para nosotros? Por ejemplo, yo identifiqué que para mí mi teléfono se volvió una distracción cuando yo empecé a tener mucho tiempo disponible. Antes no me pasaba porque simplemente no tenía el tiempo para tener el teléfono en la mano, pero me di cuenta que luego de tener tiempo para poder utilizar, el teléfono era algo que yo decía, pero yo estoy viendo tanta información, yo estoy leyendo tantas cosas que ni siquiera tengo el tiempo ni el interés para entender lo que estoy leyendo. O sea, Exacto. para guardar la información. Entonces, ¿qué otra cosa ustedes pueden pensar que sean esos distractores que se pueden ver? Porque el teléfono es evidente que es algo que no necesariamente es bueno, pero exacto, en las Yeah. redes sociales, a veces nosotros usamos las redes como nuestro lugar para conectar. Por ejemplo, yo tengo casi toda mi familia en la República Dominicana y mis amigos. Es sumamente fácil decir, no, yo paso mucho tiempo en las redes porque es que yo estoy hablando con ellos, yo estoy pendiente a ellos. Es mentira, porque a veces nosotros simplemente estamos pendientes a lo que ellos están publicando, pero ni siquiera los hemos llamado para preguntarle cómo tú estás. Yeah. O sea, el distractor es que yo debo estar conectando con mi gente, yo debo estar siendo alguien que los lleve a rendir su corazón a Dios, Yeah. a permitir que Dios los examine, a preguntar cómo tú estás. Nosotros tenemos una amiga que decimos que ella es como el check-in del corazón. Si algo no está bien en tu corazón, ella es el termómetro. Ella, la pregunta que te va a hacer que tú pienses y digas, hey, estoy bien. El distractor es que sí, tú dices que tienes redes sociales para conectar con esa gente que tú amas. tú estás conectando. Sin embargo, tú no estás teniendo una relación de intimidad con ellos o tú ni siquiera estás consciente de lo que pasa con ellos. Exacto. ¿Qué otra cosa así puntual y rapidito pudiésemos decir? Como que las redes sociales son un distractor. ¿Qué otra cosa podemos pensar que pueden servir de distracción en nuestra vida? Yo siento una de las cosas que creo que deberíamos ir más profundo, que como que we glossed over it, fue eso hasta de los boundaries, de los límites que uno tiene. Porque como hemos dicho, muchos de los que nos están viendo son jóvenes adultos también, que es un cambio en la vida donde uno va de estar bajo de sus padres por todo, ¿verdad? Y teniendo que ejercer su... No solamente independencia, porque eso es otro tema que honestamente puede ser una distracción. El tú querer ser independiente afuera de lo que tú estás madurado para ejercer. Que honestamente testimonio aquí hay, porque, pero siento que
sabiendo esos límites a donde, hasta con tu familia, ¿verdad? A donde, Yeah. ok, vamos a decir que tú eres creyente, ahora nuevo, pero tu familia nadie cree, nadie va para la iglesia. Pero dicen, güey, tengo un barbecue el domingo, tenemos que llegar todito temprano, vamos para el parque, que si esto y lo otro. Yo tengo servicio. Después yo voy. Pero, no, tú tienes que venir, ve, dale. Y es como que eso puede ser, el saber decir que no en los momentos indicados, también puede hacer crecer la intimidad que tú tienes con el Señor, pero hasta cómo esa persona te ve. Esa persona que te sabía, no, ese está en todos los coros, ese está en todos los canes, pero ahora me dice que no porque tiene que ir a la iglesia. ¿Y qué es lo que con esta iglesia? ¿Qué es lo que es? Pero tú Y sabes ahí que va. también parte de eso es lo que vuelvo al inicio cuando Ángel decía lo del tiempo. Yeah. Las distracciones en la mayoría de los casos están muy arraigados y muy alineados con lo que Dios está haciendo. Definitivamente. Si Dios está haciendo algo, la distracción viene para desviarte de eso que Dios está haciendo. Pero si hay momentos en tu vida donde el llamado es, tú tienes que estar en la iglesia porque aquí te estoy formando. Y hay veces que Dios te manda a hacer la iglesia. Ujú. Hay veces que Dios te dice, ok, mira, este domingo, perfecto, pero yo quiero que tú vayas y les ministres. Yes. Yo quiero que tú vayas y les ames. Y eso también me hace pensar que muchas veces nos puede asfixiar nuestro propio ministerio. El ministerio puede servir como una distracción. Yeah. O Uf. sea, Uf. el mismo ministerio, este fue mi llamado, esto es lo que tengo que hacer. Tú sabes que hay una canción bien famosa de Alex Sulto que él habla del pastor. Y en esa canción él habla de un pastor que sirve en su ministerio, que viaja, que predica, que cuando el tipo habla desciende fuego del cielo. Pero en su familia sus hijos no quieren saber de él. Yeah. Uf. ¿Tú me entiendes? Su esposa no conoce al hombre que predica cuando predica allá arriba. Wow. Wow. Y él dice en una parte de la canción, lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios. Wow. Y cuando él habla de eso, se aplica en todo ámbito de tu vida. O sea, hay diferentes prioridades que como hombres y mujeres de Dios uno va adquiriendo con el tiempo. Es diferente la prioridad que tiene un joven de 16, 17, allá Diferente. un joven adulto de 30, 31, 32, que está empezando a formar una familia. Yeah. ¿Tú me entiendes? Hay tiempos que uno tiene que saber discernir. Tú sabes, algo que me gustó de uno de los líderes de la casa de nosotros, que ellos tienen, creo que 4 niños. Y literalmente ellos están en muchas de las actividades. Y yo andaba con mi novia los otros días y ella le preguntó, pero ustedes están en muchas actividades. Y ellos nos respondieron, no, en verdad nosotros no estamos en todo porque nosotros nos medimos. Y tenemos que sacar tiempo para nuestra familia y para nosotros. Pero eso no significa que dejen de hacer lo que deben de hacer, Yeah. sino que tienen prioridad y saben manejar lo que deben de manejar. Porque Yeah. tu ministerio es importante, pero tu casa es tu prioridad. No te distraigas, Sí. ¿Tú me exacto. entiendes? Es como que no te distraigas de tu principal Sí. ministerio, no te Exactamente. distraigas del llamado inicial. Es tu casa. A veces se nos olvida incluso ser hijos. O sea, a veces cogemos el ministerio, las relaciones muy por encima de que nuestro principal llamado y el más importante de todos es ser hijos, Yeah. es ser hijas de Dios. Y si nos olvidamos de esa parte, todo lo demás se vuelve un distractor si tú has olvidado eso. Y Ari me decía algo de un libro el otro día. ¿Tú recuerdas la introducción del libro que decía, el pastor hablaba y decía como que mi esposa dijo... Oh, ya. Wow, me pusiste a pensar. Es el libro de... No me recuerdo el nombre, pero el punto es que él me dijo que así como tú comentabas acerca del pastor, él decía, mi esposa, o la esposa dijo en el mismo libro, que ella no podía estar de acuerdo con el pastor que estaba en el Exacto. púlpito hablando. Ujú. O sea, lo que ella decía no era coherente con el esposo que ella tenía, pero no porque a ese esposo se le olvidó aplicar lo que él aprendía como pastor o lo que el Señor le enseñaba al corazón de pastor al que le hablaba, sino que a ese primero se le olvidó cómo ser hijo de Dios, porque se distrajo con las cosas que hacer de la iglesia, porque se distrajo con lo que parecía bueno y parecía que servía a Dios Yeah. y que agradaba a Dios, pero incluso a veces uno se mete en lugares a donde Dios ni te ha llamado ni te ha convocado. Y esa parte delicada Wow. me recuerda, yo tuve un momento donde tuve que dejar mi trabajo por obediencia, o estoy en ese momento más bien, y iba a aceptar otro trabajo y todo se veía bien. Y literalmente la manera en la que yo lo sentí de parte del Señor, tan claro como pocas cosas en mi vida, fue parece que yo estoy allá porque yo estoy allá con ellos, pero yo no estoy allá contigo. O sea, yo no te mandé allá, yo no te llamé allá. O sea,
las personas, la compañía, todo se ve perfecto para decir, wow, qué mejor lugar para estar que donde se ve el corazón de Dios, que donde hay gente que cree en el Padre, que donde hay personas que caminan con Él y que pueden incluso no solo bendecirme a través del empleo, pero bendecirme con su carácter, con su forma de vivir. Pero sin embargo, Dios está ahí con ellos. Su gracia está sobre la vida de cada uno de ellos, de su negocio, de su proyecto, pero no lo que Dios quiere para mí en este momento. Yeah. Y si yo me hubiese ido simplemente como, bueno, papá Dios, 2 más 2 son 4, tú estás ahí, yo te vi. O sea, No, ahí porque yo él, veo Pero que... eso- él está con ellos, pero él está contigo Está también. contigo. No, y que no solamente eso, sino que él está con ellos, Claro. pero mi gracia no te está encaminando a ese lugar. Exacto. Exacto. Si en este momento yo te convoqué a estar en un tiempo de solitud, en un tiempo en el que tú estés en intimidad conmigo, en el que tú me permitas hacer, sanar, cuidar y preservar tu vida en este momento por lo que tengo que hacer, porque es el detalle, cuando permitimos que las distracciones vengan, es como decirle a Dios, yo hago con mi vida lo que yo quiera, a mí no me interesa que tú la preserves. O sea, yo estoy respondiendo a mis placeres, que aunque se vea bien, Exacto. aunque se vea como, pero yo lo que quiero hacer es tal. No, Dios no me llamó ahí. No. Eso literalmente me viene ahí, a donde los propios placeres, hasta que tú puedes creer que le estén, tú lo estás haciendo para darle el placer a Dios, te estás robando de todo lo que Dios puede hacer, te puede tener para dar. Como María, ¿verdad? Ella estaba ahí, yo estoy preparando esta cena, Jesús estaba ahí, pero, pero mira, yo estoy preparando todo esto, dile a esa vaga que venga y se pare y me ayude. No, ella escogió lo que ella tenía que coger, que era estar en mi presencia, estar conmigo. Y ella estaba preparando todo para eso, porque Jesús estaba ahí con ella. Yeah. Ella quería hacerle ese placer. She wanted to be there y hacerle Era esa su manera de comida. servir a Dios. Ajá. Sí. Y a veces que Dios ni te está preguntando, tú estás haciendo más de lo que Él te está pidiendo. Y Él lo que te quiere, siéntate ahí, escúchame, que yo estoy aquí contigo ahora. No es el tiempo de tú estar cocinando, corriendo para aquí, para allá. Siéntate Y- y discernir eso. Pero recordemos también, o sea, cocinar no es malo. Atender a tus Exacto. invitados no está mal. Servirles no está mal. No. Pero hay un tiempo para todo. Al final, todo se trata de entender dónde Dios me ha puesto para ser de influencia a otro y que otros vean a Cristo a través de mí de alguna forma u otra. Y también entender, o sea, que yo no voy a hacer, yo no voy a hacerlo bien tanto en la parte, por ejemplo, en la iglesia como fuera de la iglesia. O sea, no siempre voy a hacer, como decimos popularmente, la monedita que le cae bien a todo el mundo, no siempre. Entonces, cuando tú identificas y sabes que todo viene de parte de Dios, número uno, o sea, se te hace, si se quiere decir, ser maleable en tanto lo uno como lo otro. Y me viene a la mente, o sea, como bien decíamos, de que quizá, si se puede decir, David popularmente metió la pata en ese momento. Metió todo, mira. Pero el Señor tiene misericordia aún de eso, ¿verdad? O sea, el Señor... También. Le tenía que poner sazoncito. Tú sabes, el Señor tuvo misericordia de todo eso, porque aún de la situación, porque hay algo que a mí me ha ayudado bastante en la temporada, un versículo en Hechos capítulo 13, 36, y es cuando el mismo apóstol Pablo, él está hablando de cómo fue el ministerio de Jesús, se quiere decir. Entonces llega un punto donde dice de que en los Salmos hablaba ya de Jesús, que no iba a haber muerte, que Jesús no iba a ver, el Mesías no iba a ver la muerte. Y mucho de esa generación lo relacionaba con David. Entonces, el apóstol Pablo, él dejó claro que no se trataba de David, se trataba de Jesús. Porque él aclaró que David vio la muerte, David murió, pero Jesús no. Pero me encanta la forma que... La muerte lo vi a él, man. que la- Le dijo, estoy aquí. Aquí estoy, ve acá. Me encanta la forma que el apóstol Pablo habla de David. Y ahí yo veo como, si se quiere decir, la misericordia de Dios, aún nosotros quizás no haciéndolo bien en el momento. Quizás nosotros en algún momento nos hemos distraído del propósito de Dios para nuestra vida. Hemos, si se quiere decir, usar el mismo ejemplo del misil, hemos perdido el blanco, el objetivo de nuestra vida. Entonces, en ese momento, aún el Señor tiene misericordia de eso. Porque David en ese entonces, ¿verdad? Metió la pata.
Pero dice aquí, Mentira. Hechos, capítulo 13, verso 36. La verdad es que David obedeció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso. Otra versión dice que David cumplió el propósito para su generación. Ya, hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. Yeah. Hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. Exacto. Pero ese mismo David fue el que en un momento se distrajo. Sí. Yeah. Pero aquí dice que David cumplió el Cumplió. propósito para su generación. Yeah. O fue la una o fue la otra. No, en un momento se distrajo, pero en la misericordia de Dios, él aún así, o sea, pudo Volvió y se metió. Redirigir. se redirigir. Y yo Ya. creo que... Que es algo seguro. Nos vamos a No, distraer. sí. Sí. Vamos a poder Sí. Ajá. Y yo creo que sobre todo entender que no hay dualidad en lo que hacemos. O sea, quien da la habilidad para que tú puedas practicar tu deporte es el Señor. So, Exacto. el salir, o sea, el permitir que tu deporte pueda meterse en tu hacer, o sea, en tu vivir y ser la iglesia, porque al final se trata de eso, de cómo somos la iglesia, prácticamente como renunciar a tu propia habilidad, porque la habilidad te la está dando Dios. Totalmente. O sea, el tiempo, el mismo disfrute, o sea, todo lo que haces tiene que respirar al Espíritu Santo. O sea, todo lo que hacemos tiene que ser un reflejo de lo que Dios nos ha permitido. Y no puede existir dualidad, porque eso sería decir, yo soy una persona en la iglesia, pero soy otra persona cuando estoy practicando mi deporte. Exacto. Y al final, el Padre fue que lo dio, el Padre fue que lo puso. Y lo hizo para incluso poder conectar contigo, porque me imagino que la naturaleza te habla muchísimo. Totalmente. Yo soy Entonces- una persona mañanera, si se quiere decir. Yo en la mañana, mi novia decía que en la mañana, pues en la mañana es que Dios te habla, porque en la mañana a veces, esta mañana estaba pensando, entonces, Él no tiene revelación en la noche, en la mañana. En nada la más. mañana. Pero tiene que ver con eso. O sea, nosotros solo tenemos que volver a realinear nuestros deseos. Ahora, realinear nuestros deseos y poder entender que si el Padre puso algo, es solo saber, estar consciente que sí place al Señor y entender cómo yo sé lo que place al Señor. el filtro. Lea su Biblia. La Biblia es el filtro. Aquí estamos. O sea, que yo quisiera que toquemos, ya estamos casi cerrando, me avisan los líderes, pero yo quisiera que toquemos cuáles son las cosas que nos distraen más, algunos de los puntos. Cada uno puede dar, por ejemplo, algo que sea una distracción en lo personal o en general para nosotros los jóvenes y cómo nosotros podemos enfrentar esas distracciones. Porque eso es algo que yo tengo aquí y, por ejemplo, somos cristianos, Sí. ¿verdad? Eso- Ok, Estábamos ese fue convertidos. el otro episodio. Eso es cristiano. vamos a leer la Biblia. Entonces, a mí me gusta mucho el libro de Proverbios. Ha habido temporadas en mi vida que yo he durado Ese es mi libro meses favorito. simplemente Yeah. leyendo un capítulo porque son cosas que como hombre, como persona uno lo necesita. Ujú. Y Proverbios 7 a mí me toca mucho porque es una de las batallas que yo tuve al llegar a los pies del Señor y una de las batallas que tienen muchos de los jóvenes que con lo que me relaciono y tengo la oportunidad de compartir, que es el deseo, o sea, La las lujuria. féminas, todas esas Ajá. cosas. Y aquí habla de la mujer extraña específicamente en el Proverbios Proverbio 7. 7. 7. Pero antes de hablar de la mujer extraña, habla de la sabiduría. Voy a empezar del 4, simplemente. Dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama parienta a la inteligencia. 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que suaviza con sus palabras. Y luego te va a dar un ejemplo de un joven que iba caminando. Dice, miraba yo por la ventana de mi casa a través de la celosia. Cuando vi entre los ingenuos, observé entre los jóvenes a un joven falto de sensatez. Sensatez viene siendo dirección, sentido de a dónde vas, Sí. ¿verdad? Pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Al atardecer, cuando yo oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche. En esto una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astucia en el corazón. Esa era la distracción. Sí. O sea, habla de un joven con falta de sensatez, falta de sabiduría. Pero antes, como te dije, te está hablando que pidas sabiduría para tú poder identificar. Y yo creo que una de las cosas que nosotros como hijos de Dios, hombres, mujeres, porque esto se puede aplicar del lado de hombres, pero también del lado de las féminas. Claro. Sí. O sea, ¿cuáles son esas distracciones que te gustan en el caso de tu deseo? Porque todos queremos, por ejemplo, una de las cosas que cuando tú te conviertes joven en el Señor, tú empiezas a preguntar, ¿y cómo entonces que uno se casa? Porque yo quiero Y saber yo de cómo es verdad esto. me voy a casar, Sí, no, sí. hay que resolver esto rápido, porque tú sabes, yo sé de dónde yo vengo, yo no puedo tener esto mucho. Entonces, si tú empiezas a identificar eso y tú empiezas a ver
cómo vienen o cómo tú puedes ser tentado. Porque esto está en el proverbio y uno lo lee, pero hay gente que tiene 60 años y nunca ha tenido esa revelación. Yeah. No, y que sobre todo al final, porque es saber siempre cuál es la consecuencia. En ese That momento te part. dice, sí, o sea, cuidado, aprende la sabiduría primero. El joven va caminando, se encuentra con la mujer adúltera. Luego de encontrarse con ella lo seduce dentro de su mismo pecado, porque mujer adúltera porque tiene esposo. Sí. Entonces hay doble pecado en ese momento. Y al final el joven termina teniendo relaciones con ella. Sí. Y no dice que él termina teniendo relaciones con ella porque él era un hombre. No dice que era porque él era humano. Dice porque él era, o sea, he didn't have Era wisdom. tenía Era falta de falta sensatez. de- tenía falta de sensatez. Entonces yo creo que eso es un muy buen ejemplo de distracción y cómo la sabiduría viene a ser la solución para una distracción como esa. Me pusiste a pensar y volví a Marta. En mi caso, yo creo que being a multitasker puede ser una de las distracciones. Creer que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo soy una defensora de Marta en muchos sentidos. También he sido Marta muchas veces. Tengo tú eres- 25 años siendo Tú eres Marta. la que está organizando. Sí, yo tengo 25 años faja haciendo Marta y Dios me está cayendo a galletas con toda la María. Vuélvete una María. Pero honestamente, algo que aprendí, que siento que definitivamente recibí del Señor, y creo que lo compartí en un servicio de jóvenes, es que Marta no solamente estaba sirviéndole al Padre de esa forma, sino que Marta invitó al Padre a la casa. O sea, yo estoy tan consciente de mi calidad como Marta en muchas cosas, porque así mismo un día yo le dije a Jesús, entra a mi corazón, examina mi corazón, yo te acepto como mi Padre y mi Señor. Eso quiere decir que tú le estás permitiendo a Jesús gobierno sobre tu vida. Amén. Sin embargo, por creer que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, me pierdo de conectar, muchas veces incluso hasta con su presencia. Sí. Y en esa tarea de, I can be a multitasker, I can do many things at once. Las mujeres hacemos eso mucho. No, yo puedo hacer muchas cosas y yo estoy bien y yo todo lo entiendo y todo lo estoy escuchando. Hay nada más de oído y usted no puede estar escuchando tanto. Pero eso para mí puede ser una gran distracción. Me aleja por completo de lo que el Padre está haciendo, pero no solo de lo que Él quiere que yo haga, pero sobre todo de lo que Él está haciendo en mí. Y constantemente hace que uno empiece a operar desde esto es lo que hago, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, y tú ni siquiera tienes tiempo de escuchar al Padre. So, día a día, yo creo que el hacer muchas cosas al mismo tiempo puede ser mi mayor punto de distracción. Para mí, personalmente, bueno, y siendo bien honesto, justamente hoy el apóstol compartía algo que me tocó y hablaba de la confianza en Dios. Yo creo que ese ha sido mi tema personalmente, o sea, de que yo vine a los caminos, de genuinamente, y yo creo que es el tema de todo creyente, ¿verdad? Pero quizá en mi personalidad es bien de planificador. Me gusta planificar de aquí a, qué sé yo, la semana, por así decirlo, pues, en micro, ¿verdad? La semana, pero también yo estoy pensando ya 5 meses adelantado, o el año que viene, o 10, o sea... Mi amor, entonces, él se prepara para correr maratón. Nada más una gente que planifica se puede preparar y que ¿cuántas veces yo tengo que correr al año para correr ese maratón al final? 16 Yeah. semanas para hacer Oye, Mira, mira. Exacto. Entonces, o sea, esa es mi mentalidad y así soy yo. Y entonces, una de las cosas que el apóstol tocaba hoy era de que muchas veces tú te robas tú quieres entenderlo ya, pero que si tú confías y sigues caminando y en el caminar Dios te va a dar el entendimiento. Dios te va a dar el entendimiento. Entonces la distracción para ti viene siendo como el hecho de querer acapararlo todo, entender que es tu trabajo hacerlo Bien. todo, hacerlo con excelencia. Totalmente. Me recuerdo un momento que yo tenía una alarma que decía, like, today is a new day for God to show up. Porque nosotros hacemos tanto y somos tan planificadores Yeah. y entendemos que todo viene de nuestra fuerza, que a veces yo siento que literal Dios va hacia así y hace de que, bueno, Sí. cuando tú quieras, mi hija, yo lo pongo ahí porque tú estás tan faja tratando de hacer eso, que esto que yo te quiero dar o para que descanses o porque es lo que yo quiero hacer como un papá que quiere todo lo bueno para ti. Yeah. Tú ni siquiera me has dado el espacio ni el permiso para poderlo hacer. Y yo tengo que entenderlo, ok, esto va a funcionar, entonces doy el paso. No, pero quizás la ecuación de Dios es diferente, ok, confía, ten fe y da el paso. Ujú. Y entonces el conocimiento viene en el caminar. Entonces eso es algo que hoy yo, ouch. Yeah. Eso está buenísimo. En verdad, muchísimas gracias. Ustedes me edifican. De Amén. verdad Ay, sí. me pusieron a pensar. Being a multitasker, de verdad me llevo esa. Y es importante recordar, las distracciones siempre van a estar ahí. En un mundo lleno de distracciones, donde constantemente se crean cosas para acaparar nuestra atención,
para distraernos con el fin de que esas cosas, por ejemplo, plataformas digitales, logren su éxito. Están creadas con algoritmos para distraernos a nosotros, Literal. para captar la atención de nuestra mente, para que nosotros no nos salgamos de ese being scrolling down on your phone mientras ni siquiera estoy observando lo que estoy viendo. A veces ni siquiera sé si leí algo en inglés o en español. Porque literalmente no estoy presente y consciente en el momento. Al final, lo que nos realinea, lo que nos trae otra vez a la fuente, es recordar cuál es el estándar. ¿Para qué vivo y por qué vivo? Y eso solamente lo conseguimos en la palabra de Dios. Amén. Que nada nos saque de, ok, el ministerio sí, lo haces para Dios. El Padre te confió algo. Fueron tus 5 moneditas, fueron tus 10 moneditas. Pero lo primero que el Padre puso en ti es ven a mí como un hijo. El ejemplo de la vida de Jesús es cómo vivir como hijos de Dios. Amén. No fue cómo vivir como Dios, cómo acapararlo todo. Entonces es muy importante recordar que estas distracciones no van a desaparecer, al contrario. Yo creo que se siguen creando cosas que hagan eso, que nosotros vivamos en una burbuja donde solo estemos conscientes de nada. Y es nuestro trabajo procurar leer la palabra constantemente y asegurarnos incluso de tener una comunidad que constantemente sean personas que puedan llamarnos a la atención. Recordar que Dios nos pone en lugares como la iglesia, a disfrutar de esa comunidad, a tenernos juntos como hermanos en armonía, como parte de eso, de que hierro con hierro nos vayamos puliendo, afilándonos. Exacto. Y eso es parte de permanecer en su palabra, de permanecer juntos. Yo creo que eso fue lo que hicimos hoy, pulirnos los unos a los otros. Así que gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo. Gracias por haber compartido nuestro lugar seguro. Gracias, Ari, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. de verdad que No le sí. tiren que Siempre. tiene novia. Ay. Yo pero estoy está casada. Ah, que no le tiren. Póngale la N, que no se sí. escuchó. Ay. Pero no le tienen que tiene novia a Ángel tampoco. Gracias. Gracias. Entonces, No, ya ellos saben, yo lo Y anuncié. ella lo anunció. Los dos lo anunciaron. en el primer episodio, En el él prólogo dijo, yo dije, yo tengo novia, no hablen conmigo. Estoy en proceso. No hablen conmigo, yo no te... Ah, no, está así. Está así, tire, no llenen le- el 10. Para terminar, le quería leer una palabra que yo creo que to encapsulate this, para poner esto así, eso mismo. En Hebreos 2:1, que también fue el apóstol. Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yep. Usen esto. Este safe space, este lugar seguro, es para que ustedes vengan, oigan, se llenen, aprendan y apliquen. Gracias, señores. Gracias por haber estado con nosotros. Si a usted le gustó, usted le da like. Si no le da like, como quiera, nosotros también le amamos. Amén. Si usted se quiere suscribir, suscríbase. Si usted quiere compartirlo porque sabe que va a bendecir o a edificar a otros, por igual, ore Dale por pa' allá. nosotros, mientras nosotros oramos por ustedes, porque como dice Pablo, estoy loco por darle algo a ustedes, pero que ustedes me den a mí. Entonces, oren por nosotros. Oye, No, espérense. ¿El cuál es? Espérense, que ahorita dice que... pues sí, ¿Cuál oye, traducción? tengo una- Esa fue la versión Melody Espinal. Pero la palabra, el apóstol Pablo dice que sí, que él quiere ir a la iglesia de Roma para darles misterios nuevos, talentos nuevos, dones nuevos, pero también para ver qué tienen ellos para él. Amén. Entonces, recordar, oren ustedes por nosotros. Esperamos que haya sido de edificación. Gracias, ministros. ¿Qué temas quieren que compartamos más adelante? que nos lo manden Así por va. ahí, ¿tenemos Instagram Ya tenemos ¿Cuál es el Instagram? el ¿Cuál Instagram. es el Instagram? @Safe Space. Space. Bye. Póngalo por ahí. PV. Póngalo Pero se por lo ahí. vamos a poner aquí abajo porque ahorita te vas a Exacto. escribirlo con B mayúscula. B. No. Que si aquí, que se si lo vamos a allá. poner en la descripción. Y ahí usted nos puede seguir. Y si hay alguna otra distracción que usted sabe que puede bendecir a otros, que usted no la comparta, que la traiga a la claridad, que la traiga a la luz, póngala también en los comentarios. Pero gracias por haber estado con nosotros. Hasta aquí, Safe Space. Bye. Amén, 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 ¡Eh! amén. Los Polo TV. ¡Oh Dios! Traigo un mensaje Es el lugar donde puedes de abrazar la vida y seguridad de Dios. salvación para corazones rotos sin protección.